Buenas tardes. Bienvenidos todos a La Gallera, aquí en esta Feria del Libro que tiene como país invitado a Macondo. En esta gallera hoy tenemos a un gallo fino y un gallo experto y un gallo de los mejores que yo he tenido la oportunidad de conocer. Pero antes de entrar a la conversación con este gallo, que es Guillermo Mago Dávila, quiero dedicarle, en nombre de muchos amigos, la conversación que vamos a tener a otro gallo que nos está viendo por televisión, que es alguien a quien admiramos y queremos mucho, y que además hizo mucho también, entre otras cosas, por difundir y hacer conocer a Gabriel García Márquez. Me refiero a Óscar Collazos. Va para el gran Óscar Collazos un aplauso y un abrazo bien fuerte. Dice así una frase de Gabriel García Márquez: desde que me inicié como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Y ya sabemos que Gabo tuvo ese proyecto en distintas etapas de su vida, más o menos avanzado. El momento en que más profundamente alcanzó a definir lo que quería e inclusive a constituir una sociedad para ese efecto, una sociedad promotora, fue cuando quiso hacer el diario El Otro entre 1982 y 1983. Ese tema de Gabriel García Márquez, queriendo hacer su periódico, es el tema que nos va a unir mañana nuevamente con el Mago Dávila y con Darío Arizmendi y Vlado en otra de las áreas de la Feria del Libro, para que a las 6:30 de la tarde hablemos de lo que era el periódico ideal de García Márquez. Pero no cabe duda para mí que de pronto una de las cosas que más pudo haber movido a Gabo fue la nostalgia de cuando él tuvo su propio periódico, cuando fue director a sus 22, 23 años de un periódico en Cartagena que duró muy poco, y fue director porque tenía un socio, porque tenía un amigo que es el señor que nos acompaña hoy, que fue el promotor, financiador e impulsador de ese periódico que se llamó Comprimido. Quiero leerles, antes de darle la palabra al Mago, el editorial de apertura que recoge la declaración de principios de Comprimido. Dijo así Gabo en ese primer editorial: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Vamos a darle la palabra al que realmente conoce esa historia, al único que nos la puede contar de cabo a rabo, el que sabe todos los detalles. Y le voy a pedir a este señor, al que le dicen Mago, que nos despliegue las razones, los recuerdos, y que ante todo nos cuente por qué le dicen Mago y por qué García Márquez se asoció con un mago. Adelante, Guillermo Dávila, Mago, bienvenido a La Gallera. Para todos, muy buenas noches. Hay dos cosas que solemos hacer los magos: traer el cubilete y de él sacar palomas, sacar conejos y crear una ilusión. Yo hoy, contraviniendo esa norma, esa premisa, he traído mis carpetas
de donde sacaré recuerdos. Quiero que me vean muy bien. A medida que voy hablando me voy transformando y esto es por arte de magia y por eso hasta le voy a poner una vela a Gao, porque me voy transformando, voy rejuveneciendo y ustedes van viendo que yo voy llegando a mi edad de 22 años y tengo parado frente a mí a Gabriel García Márquez, un hombre joven de 24 años. Tiemblo un poco, pero sé que me perdonan. Esa situación que se presenta entre Guillermo Dávila, el mago, y Gabriel García Márquez, todavía no genio, es hermosa. Yo asisto a esa fortaleza que va tomando el genio. Yo asisto a ese nacimiento de un hombre como nadie, convencido de lo que él va a hacer en la vida. Tengo 86 años de edad y lo he repetido muchas veces. No he conocido en el transcurso de mi agitada vida a una persona que a los 24 años sepa a ciencia cierta quién es, qué quiere, qué va a hacer. Literatura, periodismo, honestidad y convicción total de lo que él es, lo que le puede dar él a la humanidad. Llegamos a Cartagena en el año de 1951, él para trabajar en el Universal como redactor. Voy teniendo unas pequeñas intervenciones solo para ubicar temporalmente. Gabo había trabajado primero en el 48, luego se va a Barranquilla y luego regresa a Cartagena. En Cartagena ya se había instalado su familia, que había regresado de Sucre. Y Gabo se la pasaba en esa época todavía entre el Heraldo y el Universal. Trabajaba en el Universal, que le estaban pagando mejor, y alcanzó a despachar unas cosas para el Heraldo, pero allí encuentra que hay un linotipista que se llama Guillermo Dávila, que es un joven de origen santandereano, pero que había vivido también por mucho tiempo en Cartagena. Cuéntanos, antes de seguir avanzando, ¿qué es un linotipista y cómo es eso que tú vivías en Cartagena? Bueno, el linotipista, a grandes rasgos, manejaba una máquina de la cual iba tecleando lo que el autor escribía. Nosotros empezábamos a teclear, iban cayendo letras en un componedor, luego las despachábamos hacia un crisol que tenía plomo hirviente a unos 360 grados, un plomo que envenenaba a los hombres, que envenenaba a sus operarios, porque consistía en plombagina, antimonio y otras cosas. Y nosotros manejábamos ese plomo que iba saliendo con las ideas de los escritores, fuesen buenos o malos. Nosotros teníamos la virtud, los linotipistas, de transcribir las ideas a plomo. O sea, tú eras el obrero de los textos. Yo era el obrero de los textos. Entonces, ¿qué pasa con el linotipista? Gabriel García Márquez, en su Vivir para contarla, nos relata que eran hombres pragmáticos, dogmáticos, catedráticos y gramáticos, porque el linotipista debía tener conocimientos, por lo menos, de ortografía para poder realizar su labor con la limpieza que se requería. Porque si no, los textos llegarían mal compuestos a la imprenta. Exactamente, mal compuestos, y eso… Con errores. Con errores, que hoy en día, con mucha tristeza, vemos que hay periódicos en los cuales no se cuidan y vemos esos errores. Bueno, entonces ahí se va formando el linotipista
escribiendo letra por letra. Nosotros no leemos, nosotros deletreamos con los dedos, en nuestros dedos vamos deletreando la idea de cada escritor, de cada hombre. Y les digo Hay que anotar que es un oficio extinguido. así. Ya no existen más linotipistas. Ya no, Sin embargo, tú eres presidente de la Asociación Colombiana de Linotipistas. Sí, aquí hago un paréntesis para contarles que, Este hombre representa un oficio que se acabó. claro, el linotipo desapareció hace unos 25, 30 años cuando llegaron los computadores y lo que se llamaba tipográficamente el armar un periódico en caliente pasó a armarse en frío, ¿no? Entonces, pero el linotipista, la asociación a la cual yo pertenezco es la más antigua del país, se fundó en 1923 y hoy en día subsistimos de unos 1.300 que hubo en su momento de bonanza, quedamos unos 32. Aquí vale la pena que les cuente que nos reunimos mensualmente. Bueno, pero maravilloso. Entonces, el linotipista es amigo del periodista. Sí, no solamente amigo, el linotipista es compañero de esa andanza por las ideas del hombre. Claro. ¿No? En determinado momento, si ve que hay una cosa mal escrita, si hay una palabra que falta, el linotipista la pone, ¿no? Correcto. Y entonces eso hace que el linotipista vaya sufriendo, vaya teniendo una empatía con el escritor. Entonces esa empatía es la que surge entre Gabriel García Márquez y yo al estar los dos en una edad juvenil. Estamos en 1951. 51. Pero perdóname, Jaime, les termino el cuento. Los linotipistas hoy en día hacemos quórum con 16. Son citados para las 10 de la mañana. Entonces, a las 11 de la mañana, el presidente Luis Carlos Adames dice, secretario, hay quórum. Y entonces, 1, 2, 3, no, falta uno. Se asoma por la ventana y dice, allá viene el compañerito tal, va con su bastón, ¿no? Llegando. Y así nos reunimos 16 ancianos, hacemos el quórum, hacemos la reunión, estamos construyendo un edificio y óigase bien, tenemos unas ilusiones increíbles, soñamos. Bueno. Pero ya tú soñabas en 1951. ¿De quién es el primer sueño de tener un periódico propio y cómo es que se produce ese momento, ese clic? Bueno, entonces ya saben quiénes somos los linotipistas. El secretario, cuando hace falta quórum, dice, y el compañerito fulano de tal se está recuperando de su cáncer. Bueno, entonces, el cuento ahora viene García Márquez. Aquí les voy a relatar qué pasa entre García Márquez y yo cuando terminamos nuestra jornada diaria en las tardes. En las tardes, en las calles de San Juan de Dios en Cartagena, que es por donde está la iglesia de San Pedro Claver, ahí quedaba la vieja casona, la inmensa casona donde funcionaba el Universal. Claro. Que era un periódico que tenía 3 años de existencia. Exactamente. Domingo López Escauriaza, un señor patricio, liberal, un hombre elegante, hermano del Tuerto López. Claro. Un buen hombre. Un buen hombre, ¿no? Porque en este país, perdónenme que dentro de la gente que uno ha conocido como linotipista, yo para mí tengo 2 caballeros de la prensa, directores. Por una parte, Domingo López Escauriaza en Cartagena y por otra parte, Alfonso Galvis en Santander, en ¿Alejandro Vanguardia. o Alfonso? Alejandro Galvis. Alejandro, perdón, sí. Alejandro Galvis en Vanguardia Liberal. Bueno, entonces por las tardes salimos a recibir el viento,
a refrescarnos. Antes de volver a la jornada, porque tenían Sí, claro, la jornada va hasta por la noche. hasta por la noche. Salen ¿y a dónde van? ¿Por ahí a tomarse un café o Por qué? una parte salimos ahí a conversar, no más que a conversar, a desperezarse uno de esa modorra y ese calor que había, porque entonces tampoco era que hubiese mucho Aire acondicionado, claro, claro. ¿no? Todo era, el aire era proporcionado por la madre natura y pare, ¿no? Si no entraba viento, a sudar. Entonces nos parábamos ahí a hablar, a fumar un cigarrillo, y él me decía: Mago, ¿tú sí crees que a mí me llegue el premio por la hojarasca? Ya había escrito los Hojarasca y la había mandado al Y concurso. la había mandado a concurso a Buenos Aires. Y él estaba ilusionado con su premio. Si se iba a ganar el premio. Todos los días salíamos, era ya como un ritual salir a la puerta a mirar si venía el cartero, ¿no? Si llegaba con esa noticia. Pero no llegaba. Entonces mis artes adivinatorias en ese momento no eran muy avanzadas. O sea, que él lo que hacía era que él pensaba que por ser tu mago, sí, claro, de pronto tú le podías pronosticar el futuro. Claro. Eso es importante. Claro, él me decía mago. Ahora, ¿por qué te decían mago? Bueno, aquí viene una historia. Sí. Yo desde pequeño admiré a Richardini, a Ceccarelli, a no sé quién, sí sé cuándo. Entonces me empecé a interesar por la prestigitación como primera medida. Pero al notar que mis manos no eran muy grandes para la manipulación, guardar y esconder los dados en la mano, entonces me dediqué por lo que se llamó el mentalismo, y se llama el mentalismo. Y entonces empezar a adivinarle a la gente. Entonces empecé a estudiar hipnotismo, fascinación, mesmerismo, bueno, todas esas cosas, con un éxito embrujador, increíble. Sí, claro. No, porque... Pero todo eso fue antes de volverte linotipista. No, ya era linotipista. Ya era linotipista, sí. Pero antes de llegar a Cartagena, al Universal, ya tú habías estudiado tus artes de mago. Claro, claro. Lo que se llama ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Ajá. Eso, yo inclusive me busqué un nombre bien impactante, ¿no?, para mis artes mágicas. Se llamaba Alibat, el ¿Cómo? Profesor Alibat. Alibat, sí, ese eras tú. Que es Dávila al revés. ¿No? Alibat. Tenemos al profesor Alibat aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, el profesor Alibat, yo tuve programas de radio con Alibat. Casé muchas parejas inclusive. Bueno, el cuento es que entonces hablábamos de la magia. De la magia. Con Gavito. Con Gavito. Eso le interesaba a él. Claro, a él le interesaba la magia, pero viene la parte más hermosa en este cuento, y es que él habla de su literatura, yo hablo de magia, pero también hay una cosa que nos une, hablamos de brujería. Ajá. Cuando empezamos a hablar de todo aquello de la princesa de la sierpe, cuando empezamos a hablar del muerto alegre, cuando empezamos a hablar de la llorona, y así sucesivamente de todos esos encantamientos, sobre todo hay en las sabanas de Bolívar, por ejemplo, el curandero para las mordeduras de culebra. Claro. Entonces manda... Cosa que él conocía muy bien porque había vivido en Sucre. En Sucre. Y porque su padre practicó de la medicina. Claro. Y entonces a un ciudadano lo mordía la culebra. Iban en busca del culebrero, no aparecía, no podía ir, tenía otros mordidos más urgentes. Entonces, ¿qué hacía el curandero? Se quitaba la barca, se la entregaba a un mensajero, y ese mensajero volaba y llegaba donde estaba el enfermo, el mordido de serpiente, y se la ponía en la cabecera. Y ustedes no lo van a creer, pero el hombre se sanaba.
Todo es posible, querido mago. Claro, todo. Y entonces, ¿se pueden ustedes imaginar dos hombres interesados en la brujería, en esas En los cosas? cuentos. Claro. Sí, claro. Claro, ¿no? Y en la cuestión esotérica. Entonces, eso nos movía, nos aunaba tanto que entonces aquí viene una parte, la parte social, llamémosla así. Nosotros por las noches nos íbamos a comer a la cueva en Cartagena. Correcto, pero entonces lo primero, esta era la salida de la tarde para conversar. Luego había que volver al periódico para cerrarlo. Claro, para terminar las noticias. ¿Y a qué hora terminabas tú del el trabajo de impresión y de toda esta cosa? Mi jornada como linotipista terminaba a las 8 de la noche. Ajá, y Ya. Gabo también terminaba Y tipo él 8. también, ya a esa hora él estaba. Y de ahí se iban al mercado de Cartagena, Exacto. a un sitio que se llamaba La Cueva. Cuéntanos de La Cueva. Bueno, la cueva, el lugar más típico de Cartagena y más hermoso, no solamente por los olores y sabores y la gastronomía. Ese era el mercado, ¿no? El mercado. Donde está hoy el centro de convenciones junto a la bahía. Exactamente. Entonces, ahí ponían unos mesones con unas vitrinas en las cuales tú encontrabas guartinajo, iguana, tortuga, la sopa de tortuga, que si te tomabas un poquitico ya de una vez quedabas privado, ¿no? Claro. De tanto alimento. Bueno, pero nos encantaba a él como escritor, a mí como observador, no solamente la comida, sino que ahí solían reunirse los gaiteros de San Jacinto. Entonces ya pueden ustedes entender cómo es eso de un grupo de gaiteros aquí, claro, otro grupo allá, la gaita y la gaita macho. 50, 80, 100 personas entre los mesones. ¿Y cómo se llamaba el que atendía en la cueva? Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Dios era el marica que se ponía la flor acá, caminaba todo delicado de un lado para otro. Pero había algo singular en todos ellos, todos vestidos de mujer, con flores en la oreja y con unos vestidos llamativos. Y ellos todos calzaban suecos. Entonces, los travestis. Los travestis. Claro. Pero bueno, eso era una cosa sabrosa. Todas las noches se iban a seguir conversando en la cueva de Cartagena. En la cueva de Cartagena, a conversar, pero sobre todo a oír. A oír. A ver. Claro. Porque es impactante, o era impactante, ver cómo cada de estos travestis iba danzando a servirte, a ponerte el plato de sopa de tortuga o el bollo blanco, el bollo frito, el bollo de yuca, la lisa, el bocachico, en fin, lo que fuera. Entonces, en ese taconeo llevaban el ritmo de la gaita. Oh. ¿Se imaginan ustedes eso? Entonces, eso distraía, lo transformaba y lo llevaba a uno a cualquier otro mundo, ¿no? Ya después salíamos y volvíamos a la realidad, que la realidad estaba en el Universal, en donde estamos en 1951, septiembre. Había primero de todo, era un gobierno complicado, el gobierno de Laureano, ¿verdad? Claro. Todavía había toque de queda en ese momento. Claro, no tanto el toque de queda, sino hablando de los periódicos. Censura. La censura. Claro, había censura. Yo le voy así a grosso modo. Y en Cartagena estaba el Universal, estaba el Diario de la Costa. El Diario de la Costa. Y había un periódico vespertino que se llamaba El Fígaro. Fígaro. Y de pronto cerraron El Fígaro. Cerraron El Fígaro. ¿Y qué pasó? Y El Fígaro, les digo ahora lo que pasa con el cielo. Quiero ponerlos un poco en ambiente en Cartagena. Okay. En Cartagena está adormecida. Cartagena en ese momento piensa únicamente en el béisbol que se va a inaugurar el 11 de noviembre. Ajá. Piensa en las reinas de belleza, la señorita Antioquia, me acuerdo mucho,
una de ellas se puso un vestido que valía 2.347 pesos. Ese era el costo del vestido y eso lo veían como Un escándalo. Un escándalo. La señorita Antioquia concedió unas declaraciones al estilo de las que se conceden ahora, hace 64 años. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, era una sociedad como el Tuerto López la definía. Claro. Esa era una cosa. Y entonces ustedes tenían ganas de sacudirlo, ¿verdad? Claro. Porque además tú tenías tu lado político. Tu padre fue sindicalista. Sí, claro. Mi Ajá. padre era, cuando yo tenía 7 años, yo veía a mi padre ir a sacar el yatagán de debajo de la cama para ir a defender la política bolchevique de ese entonces. Y le estoy hablando del año de 1930, ¿no? Entonces, pero yo por ahí, por ese lado no caminaba. Bueno, el cuento es Pero no que... importa, pero igual te habías criado leyendo, sí, claro. con una persona de espíritu crítico. Claro. Pues, bueno, ahora vemos que se acaba el Fígaro. Entonces... Se acaba el periódico vespertino. El periódico vespertino. En una de esas noches en Cartagena, cuando salíamos a tomar ron blanco, ¿no?, que era todo de contrabando, nos íbamos a las bóvedas y en las bóvedas había el grupo vallenato, había los mismos, las mismas cumbias, las mismas cosas, y allá solíamos tomarnos los tragos, hablar de una cosa, comer. Aquí viene un cuento que no es cuento. Entre quienes nos acompañaban había un morocho que tenía una nariz así de grande, ¿no?, de lado a lado, y el hombre comía a bocachico y sacaba las espinas por las fosas nasales. Entonces, ese era uno de nuestros Contertulios. Exacto. Y entonces Gabo y tú, Sí. ¿a quién es a ti a quien se le ocurre, oye, Sí. hagamos un periódico Claro. vespertino para reemplazar, aprovechar que el periódico conservador ya no está? Ya no está, claro. Y nos metemos nosotros Y nos allí. metemos nosotros. Yo le digo a Gabo, hagamos un periódico. Entonces me dice, ¿y cómo lo hacemos? Le dije, pues, chiquito, pequeño, como ya no está, que sea vespertino. Dijo, bueno, hagámoslo. Y la plata, le dije, yo tengo unos ahorros. Tenía 128 pesos de ahorro, ¿no? Lo tenías en una libreta. La cargo por aquí. Aquí está, aquí está la cuenta de ahorros del mago. Ajá, sigue Bueno, contando. Yo voy entonces, yo le digo, tengo 128 pesos, vamos a gastarlos. ¿Y cómo llamamos el periódico? Entonces yo ya tenía el nombre, Comprimido. ¿Por qué? Porque con Gabriel García Márquez habíamos hablado muchas veces de la economía de la tinta, de economizar palabras, de economizar adjetivos, de economizar superlativos. Y entonces decíamos, lo que hoy ustedes llaman Twitter era la noticia para nosotros. Aquí está la libreta de la Caja Colombiana de Ahorros, de donde salió el capital para fundar Comprimido. Exacto. Y están los retiros que corresponden a septiembre de 1951 de lo que García Márquez anunciaba que era un diario que iba a prosperar a costa de su propia quiebra. Si ustedes me preguntan por qué guardé todas estas cosas, se trató de una aventura hermosa. Yo le pido permiso a López Escauriaza cuando ya Gabriel acepta mi propuesta de que hagamos un rotativo. Ustedes dicen periodiquito y esa cosa, no, para nosotros era un rotativo. Entonces, le pido permiso al Domingo López Escauriaza y él me dice, bueno, sí, perfecto, llévese el plomo, haga lo que quiera. Gabriel se sentaba y escribía en 2 horas. Pero además tú canjeaste de tiempo de linotipo, de tu trabajo de linotipo, por la posibilidad de usar el linotipo del periódico
para hacer tu periodiquito con Gabo. Claro, yo le dije, usted necesita un mecánico de linotipo, yo le hago la mecánica, pero usted me deja hacer esto. Entonces, Domingo López Escabriaza, que para mí tuvo muchas manifestaciones de aprecio, entonces me dijo, no hay problema, vaya, hágalo. Y entonces Gabriel se sentaba a las 10 de la mañana. Y luego se fueron, espérate, pero luego se fueron a pedir la autorización porque claro. acuérdense que había una censura. E inclusive hoy en día se necesita un registro de nombre para tener un periódico. Y aquí está, el 18 de septiembre de 1951, hay un oficio firmado por Víctor Carrasquilla del Portillo, secretario de Gobierno, que dice que por ajustarse a lo preceptuado en la ley tal, ordénase el registro del diario nombrado comprimido, dirigido por el señor Gabriel García Márquez, en el libro de publicaciones del periódico de esta gobernación. El oficio está dirigido a los señores Gabriel García Márquez y Guillermo Dávila, empresa gráfica ABC, calle Ayos, número 60. Hágame el favor. Bueno, entonces nosotros sacamos el periódico, ya, con todos esos permisos ya sacamos el periódico. Entonces, no cobramos, gratuito, el tamaño sui generis, las noticias. Gabo, yo le decía, ¿qué pasa, Gabriel, que el doctor Alfonso López tuvo una charla y El Tiempo le dedicó 3 páginas? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Decía, muy sencillo. El doctor López Pumarejo dijo, los conservadores son, ya, punto. Ya. Esa era. La dama, la prestante dama, no sé qué, la página social, ¿no? Ha sido operada con éxito, punto. Bueno, listo. sale la noticia, ¿no? Para burlar. ¿Qué significa que fuera el más pequeño? Mira, hay varias características de comprimido. Que era el más pequeño, es que yo no he conocido otro periódico más pequeño que eso, era tamaño media carta, era una cosita así. ¿Cuántas hojas tenía? ¿Cuántas páginas? Un día salía con 4, hacíamos una edición extraordinaria al tercero de 8. Ok, ¿y cuánto era el tiraje? ¿Cuántos números imprimían? 1000 números, eso sí eran 1000 números. ¿Y quién salía a repartirlos gratuitamente? Yo cogía, tan pronto todavía la tinta me empañaba la camisa, la guayabera blanca que solía usar, me los metía aquí y salía corriendo, y a todo el que iba pasando le iba entregando en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de la Proclamación, en el Paseo de los Mártires, ¿no? El primer día. O sea, lástima no poder seguir. Nosotros vamos a seguir la conversación, pero la televisión se nos va a ir. En todo caso, que sepan que ese periódico existió, que realmente lo dirigió Gabriel García Márquez, que fue el más pequeño del mundo, que se le regalaba a la gente y que era lo más divertido que había, porque no hacía sino mamar gallo. ¿Sí o no? Sí. Buenas tardes. Bienvenidos todos a La Gallera, aquí en esta Feria del Libro que tiene como país invitado a Macondo. En esta gallera hoy tenemos a un gallo fino y un gallo experto y un gallo de los mejores que yo he tenido la oportunidad de conocer. Pero antes de entrar a la conversación con este gallo, que es Guillermo Mago Dávila, quiero dedicarle, en nombre de muchos amigos, la conversación que vamos a tener a otro gallo que nos está viendo por televisión, que es alguien a quien admiramos y queremos mucho, y que además hizo mucho también, entre otras cosas, por difundir y hacer conocer a Gabriel García Márquez. Me refiero a Óscar Collazos. Va para el gran Óscar Collazos un aplauso y un abrazo bien fuerte.
Dice así una frase de Gabriel García Márquez: desde que en Cartagena, que duró muy poco, y fue director porque tenía un socio, porque tenía un amigo que es el señor que nos acompaña hoy, que fue el promotor, financiador e impulsador de ese periódico que se llamó Comprimido. Quiero leerles, antes de darle la palabra al mago, el editorial de apertura que recoge la declaración de principios de Comprimido. Dijo así Gabo en ese primer editorial: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Bromando, y esto es por arte de magia, y por eso hasta le voy a poner una vela a Gao, porque me voy transformando, voy rejuveneciendo, y ustedes van viendo que yo voy llegando a mi edad de 22 años y tengo parado frente a mí a Gabriel García Márquez, un hombre joven de 24 años. Tiemblo un poco, pero sé que me perdonan. Esa situación que se presenta entre Guillermo Dávila, el mago, y Gabriel García Márquez, todavía no genio, es hermosa. Yo asisto a esa fortaleza que va tomando el genio. Yo asisto a ese nacimiento de un hombre como nadie, convencido de lo que él va a hacer en la vida. Tengo 86 años de edad y lo he repetido muchas veces. No he conocido en el transcurso de mi agitada vida a una persona. Inicié como reportero con una terquedad enfermiza. He soñado con hacer un periódico. Y ya sabemos que Gabo tuvo ese proyecto en distintas etapas de su vida, más o menos avanzado. El momento en que más profundamente alcanzó a definir lo que quería e inclusive a constituir una sociedad para ese efecto, una sociedad promotora, fue cuando quiso hacer el diario El Otro entre 1982 y 1983. Ese tema de Gabriel García Márquez, queriendo hacer su periódico, es el tema que nos va a unir mañana nuevamente con el mago Dávila y con Darío Arizmendi y Vlado en otra de las áreas de la Feria del Libro, para que a las 6:30 de la tarde hablemos de lo que era el periódico ideal de García Márquez. Pero no cabe duda para mí que de pronto una de las cosas que más pudo haber movido a Gabo fue la nostalgia de cuando él tuvo su propio periódico, cuando fue director a sus 22, 23 años de un periódico. Vamos a darle la palabra al que realmente conoce esa historia, al único que nos la puede contar de cabo a rabo, el que sabe todos los detalles. Y le voy a pedir a este señor, al que le dicen mago, que nos despliegue las razones, los recuerdos y que ante todo nos cuente por qué le dicen mago y por qué García Márquez se asoció con un mago. Adelante, Guillermo Dávila, mago, bienvenido a La Gallera. Para todos, muy buenas noches. Hay dos cosas que solemos hacer los magos.
traer el cubilete y de él sacar palomas, sacar conejos y crear una ilusión. Yo hoy, contraviniendo esa norma, esa premisa, he traído mis carpetas de donde sacaré recuerdos. Quiero que me vean muy bien. A medida que voy hablando me voy transformando.